cruzan la frontera y hacen de las suyas. Vamos a hablar de ese tema, así que mucha atención a esto, porque queremos analizar un poquitito por dónde tomar y por supuesto hablaremos del sistema penitenciario de nuestro país, que siempre también está un poco en el foco de la información. Sí, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestros invitados de esta jornada. Por un lado tenemos a Cristian Rojas. Él ya nos ha visitado antes como parte de la organización Remar. Nos ha contado, de hecho, su experiencia, Diego. Así mismo. Reformándose, saliendo de las cárceles. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Estamos acá para poder responder todas las preguntas. Excelente. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, y también nos acompaña Rubén Maciel, él es sociólogo dentro del ámbito del control penal, así que nos acompaña también. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Fernanda. Gracias, Diego. Es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Muy amable también. Cuando hablamos de inseguridad, el tema carcelario es tan importante como se puede creer. Es un comienzo. Deberíamos arrancar por ahí. ¿En qué lugar está, digamos, el sistema penitenciario cuando hablamos de seguridad a nivel país? Bueno, si hablamos de cadenas, podemos decir que el sistema penitenciario es el último eslabón de toda una cadena de, digamos, fracasos institucionales. Si nosotros nos fijamos en el perfil de las personas privadas de libertad, usualmente son personas jóvenes que fueron excluidas del sistema educativo, son consumidores problemáticos de sustancias, no tienen un trabajo formal. Entonces son personas excluidas del sistema de lo que tendría que haber funcionado en las políticas sociales, públicas, y que son más vulnerables en ser criminalizados y ser puestos en prisión. Entonces, si hablamos de cadena, digamos, la posición del sistema penitenciario es el último eslabón, el que trata, digamos, a ese contingente de personas que no lograron ser insertados en la sociedad. O sea, ¿no se debería comenzar por ahí o se podría comenzar por ahí? No, en realidad tendría que, como decía von List, ya un jurista del siglo XIX, la mejor política criminal es una buena política social. ¿Y cuál es el primer eslabón? Si hay que hablar del primero, ¿la educación? Educación, trabajo, fomentar los valores que están en la familia, porque muchas veces, y eso no significa familia en el sentido hombre-mujer, sino en el sentido de que exista un vínculo afectivo, ¿verdad? Claro. Una persona que nace en un contexto de amor, de cariño, obviamente su futuro es muy diferente a aquellos que son excluidos o que son discriminados o que sencillamente no son queridos por sus familiares. Pero hay también, doctor, una realidad de muchas familias que te dicen: yo le crié con todo el amor del mundo a mi hijo, a mi hija, pero no tuvo las mismas oportunidades porque no terminó el colegio. Claro, exacto. Entonces, y esos son lo que se llama determinantes sociales. Son estos elementos, estas carencias que hacen que una persona esté más vulnerable a incurrir en una conducta que sea punible y que por ende pueda ser fácilmente criminalizado. Y utilizo la palabra criminalizado, no de criminal, porque lo otro tiene una connotación hasta como de la figura lombrosiana, del hombre delincuente que nació así, que no es tan así, ¿verdad? De hecho, todos los estudios posteriores descartan eso. El sistema penal es un sistema selectivo, selecciona a la persona a quien va a criminalizar. Y si nosotros nos guiamos al perfil de las personas privadas de libertad, y uno básicamente ve que son personas vulnerables, que son de zonas marginalizadas, empobrecidas, sin educación. Por eso si ves el porcentaje de personas privadas de libertad que tienen una profesión, es decir, que culminaron una carrera universitaria, es 0,09%. O sea, la educación es una de las... Y yo te diría, si vamos a fortalecer algo, sería la educación. En tu caso, Cristian, ¿cómo fue tu entorno, digamos? Vos tuviste privado de tu libertad, o estás trabajando con gente que está en adicciones. Le contamos un poco a la gente un poco de tu historia, porque ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y realmente estoy primeramente de acuerdo con el doctor, ¿verdad? Porque tiene que empezar por la educación que se da primeramente a los niños, ¿verdad? Y después para que pueda realmente tener una vida que termine, que sea una persona que haya terminado su carrera, que tenga un enfoque. Yo estuve en esa vida porque perdí el enfoque, ¿entendés? Pero vos tenías un contexto familiar. Claro, sí, normal, como decía Fernanda, exactamente, padre bien, madre bien, pero ¿qué pasó? Que en el momento en que yo entré en el colegio empezaron a haber muchas facilidades, estaba más suelto, entonces ahí empezó todo vamos a decirle, el desastre. Bueno, y ahora estamos ya con otras cosas, ya
cambiamos nuestras vidas. La droga es una bisagra, digamos, ese consumo. ¿Cómo dijiste, doctor? Me gustó la palabra que dijiste. El consumidor es problemático. La droga es un tema, ¿verdad? Como una puerta de entrada. Claro que sí, porque la mayoría de los que están dentro del penal es porque habían consumido algunos estupefacientes o si no para poder ellos, vamos a decirle que continuar con esa vida, que no pare esa vida de delincuencia, de droga. Entonces la gente empieza a hacer y empieza a delinquir, y ahí empieza el problema, ¿entendés? Ya no para más, uno se va a la cárcel, algunos mueren. Y es desde el comienzo, como dice el doctor. Yo realmente tiene toda la razón. Y la educación, primero tenemos que empezar con la educación en el país. Con la educación. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible como fundación, ¿verdad?, en tratar de recuperar a aquellas personas que están en las drogas. Porque hay muchas madres desesperadas, hay muchos padres desesperados. Dentro del penal tenemos un pabellón de remar, que tenemos 500 personas ahí, que están rehabilitando, se están tratando de salir también de ese problema. Y necesitamos ayuda realmente de las personas, de las autoridades que están ahí arriba para poder continuar con ese trabajo, porque ya sabemos que ya hicieron ya el delito, que ya están ahí, pero necesitan salir de ahí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas personas que están ahí adentro y tienen una oportunidad de poder cambiar esa vida? Ahí está el... Cristian, en tu caso y por lo que vos ves de casos similares también al tuyo, empezó con el consumo de drogas. ¿Y eso fue lo que te llevó después a delinquir? Claro. Para Empezó, buscar comprar para poder más. continuar y que no pare. Porque eso, el crack es una droga que está en este tiempo, está matando a mucha gente, está rompiendo familias, está destruyendo esposos, hijos, está destruyendo muchas cosas. Y el crack es una droga que es muy adictivo. Y yo te digo, porque yo consumí esa droga, ¿verdad? Muy rápido el adicto. Y muy rápido, muy poco dura el efecto. Entonces querés más, entonces no podés vos. Esa droga, no hay nadie que te diga, no, yo me sé drogar, no, yo sé dominar. Eso no. Eso en un momento dado va a terminar la muerte o si no en la cárcel. No tiene otro camino eso. Pero por eso nosotros estamos tratando de que antes de que pase eso, tenemos oficinas abiertas, tenemos lugares de rehabilitación, en granjas que Remar se encarga de recibir a la gente gratuitamente para que puedan ellos rehabilitarse, para que puedan... Hay gente que, por ejemplo, creció en la calle, directamente crecieron en la calle porque su mamá la abandonó, su papá la abandonó. Y nosotros les damos un lugar para que puedan vivir y también le damos una profesión, porque tenemos también taller de capacitación, porque nuestra mente tiene que estar ocupada. La mente tiene que estar ocupada en cosas buenas. El hombre cuando está muy quieto ya piensa en cosas que no... ¿Cómo llegamos a este nivel de tanta cantidad de droga? Porque hoy realmente es notorio, ¿verdad? De acá a unos años creo que es el crack el que rompe un poco, ¿verdad? Cambia la regla del juego, digamos, una droga que es barata, que es muy adictiva, y que tiene ese corto efecto, además, que estabas comentando, enseguida uno necesita otra dosis. ¿Cómo hay forma de terminar con eso, doctor? ¿Hay políticas que puedan acabar con eso? Sí, de terminar quizás no, pero de reducir los efectos, reducir la demanda, sí. No hace mucho tiempo, hace un par de semanas estuve en Barcelona porque trabajo en una cooperación de la Unión Europea justamente en relación a políticas de droga, que se llama Copolat. Y en esa reunión, compartiendo con la experiencia, justamente la experiencia española y de Barcelona en particular, ellos tienen toda una red para abordar la problemática del consumo, que es una problemática de salud, no una problemática penal. Por eso hay una tercera salida, no es solamente muerte o cárcel, o sea, está el tratamiento que debe brindar el Estado. Y es muy interesante cómo enfocan eso, incluso... y para nosotros que así intuitiva nos parece esto cómo puede ser, ellos tienen centros de consumo seguros. Es decir, personas que ya hay obviamente un centro donde le brindan una evaluación inicial y determinan, este puede recibir un tratamiento ambulatorio, este requiere sí una internación, este puede ir a una comunidad terapéutica, y están aquellos que por el grado de adicción ya no sería viable ningún tratamiento, entonces le brindan un entorno seguro de consumo. Y uno diría, no estamos fomentando con eso el consumo, o sea, así claro. Intuitivamente, reduce la demanda. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos controlan, no permiten, por ejemplo, de que una persona en menos de 45 minutos esté consumiendo.
varias veces la misma sustancia. Al momento de brindarle un entorno más seguro, incluso la calidad de la sustancia, porque ese es un gran problema el tema de los que consumen, al cambiar su dealer, digamos, no saben qué calidad de sustancia y puede generar una sobredosis, hace que reduzca la frecuencia en que consumen. Entonces, ese entorno seguro donde hay profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, que aparte le brinda un poco de cobijo a las personas que están en esas circunstancias, hace que ese consumo no sea tan desenfrenado. Entonces, uno dice, parecería que esto fomenta, pero en realidad los números hizo que se reduzca y que la conflictividad que genera eso, el hecho de que tengan mucha gente en las calles consumiendo de manera así desenfrenada, reduce bastante también. Yo no sé si hay un número de datos, realmente, porque relacionamos mucho al consumidor de droga con ese delito común de la calle, ¿verdad? Claro. El robo del celular, el apriete en la calle. Realmente está comprobado que es el adicto el que asalta, digamos. El adicto que no tiene condiciones de comprar. O sea, si nosotros hacemos una diferenciación social, están aquellos que pueden comprar y van, consumen en su residencia, en su barrio cerrado, donde sea, y obviamente no tiene esa necesidad de realizar estos pequeños hurtos justamente para poder adquirir. Entonces, cuando nosotros decimos que el consumidor es problemático, es probablemente tiene condiciones socioeconómicas para que su consumo no genere inconveniente a las personas. O sea, si yo soy un consumidor y no genero ningún tipo de inconveniente a mi vecino, a mis familiares... Pero ese pequeño robo que hay de ya sea la garrafa, la manguera... Claro, eso es para justamente de los que consumen crack, porque ese tiene el efecto. Es tan rápido y entonces requiere una mayor demanda, entonces apenas se le acaba el efecto, se le terminó el dinero y va a buscar alguna forma de... Eso crea un daño, digamos, porque es una palabra medio maldita esa sensación de inseguridad, pero creo que ese robo pequeño barrial es que te da la sensación de... Sí, está bien dicho. Hay estudios que determinan que esas conductas que lesionan inmediatamente tu patrimonio, tu celular, tu billetera, tu vehículo, se siente mucho más perjudicial que el daño que te puede ocasionar un político corrupto, que infinitamente es mayor. Pero yo me siento mucho más molesto por ese pequeño hurto que me afectó quizás mi celular, mi billetera. Claro, de parte otra vez de sujetos que son vulnerables. Entonces, mi reclamo de seguridad se centra en eso. Sin embargo, si yo veo mi situación en mi país, quizás me causan muchísimo más daño otras personas que no son las que me están asaltando o hurtando en la calle. O quizás la corrupción a gran escala hace que no se resuelva claro, es que si vemos como sistema, vemos que eso está relacionado. Claro. Porque si no hubiese existido corrupción y todos los recursos públicos se invierten correctamente y tenemos un sistema de salud excelente, un sistema de educación de primer mundo, probablemente no vamos a tener eso, o al menos si vamos a tener, va a ser en mucho menor grado. Esa es la política de reacción. Nosotros queremos un policía en la esquina, claro, pero no... Y eso es ilusorio. O sea, si a mí me dicen, te voy a dar seguridad poniéndome un policía en la esquina de mi casa, quizás yo sienta eso, pero no me resuelve el problema. Porque yo no resuelvo el problema de mis vecinos que sí consumen. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso es casi una ilusión, ¿verdad? Un parche. Sí, ni siquiera parche, ¿verdad? Porque a veces, ahora que los linces están muy de moda, los barrios reclaman, quiero que los linces pasen. Bien. Pero en realidad, quizá pueda tener un mínimo efecto disuasivo. Ok, pasó, pero no me solucionó el problema. Totalmente. Bueno. Queremos compartir también con ustedes, aprovechando la presencia de ambos, lo que nos dice la gente que fue víctima de inseguridad en este compacto de entrevistas que tenemos a continuación. Entonces el ladrón es en el momento que sale como para correr. Pero como estábamos ya en una cantidad masiva, porque también había chicos por las zonas que estaban sobre la calle, entonces vienen y le agarramos al ladrón, al señor sería. Entonces corrí, como tenía ahí mi candado, le puse el candado a la puerta, llave para avisar. Ahí ya le he visto a los 4 y ya escuché el griterío, que ya no pude hacer nada. La inseguridad es terrible. Y ahí me fui y pedí socorro a mi hijo también. Pero cuando vine acá otra vez, el delincuente ya entró ya en el auto, saltó ahí y ya se fueron. No sé cómo explicarte, tipo comando, cosa que he visto en una película. En una película fue todo, fue en cuestión de minutos. Desde la pandemia ya nos entraron 5 veces a robar.
todas las veces son presuntos adictos porque roban cosas que son fáciles de vender o dinero en efectivo que encuentran. Un cliente salió y ahí nomás me encañonaron y boca al piso allá. Uno lo que se bajó, entró, yo estaba ahí en el fondo. Cuando llegó yo tipo salí acá para decirle que te vamos a ver, en qué te puedo ayudar. En eso que ella sacó su arma y dijo, esto es un asalto. Bueno, ahí está. Algunos testimonios entonces de lo que estábamos hablando. Desde adictos hasta gente que dice me asaltaron en una especie de asalto tipo comando. Y yo creo que está bueno empezar desde el punto de vista de las adicciones, de esos robos menores, porque Cristian, creo que tu testimonio es muy valedero cuando decimos, ¿es cierto o no que las cárceles funcionan otra vez como lugares en donde una persona, si no se reforma, se especializa en la delincuencia? Realmente hay dos lugares ahí. Sí. Está el lugar bueno que están peleando ahí los que están como guardias de seguridad, los que están los jefes de seguridad, el director. Y también hay lugares donde hay iglesias, hay lugares donde personas que ellos mismos buscan cambiar su vida. Porque esa vida que tenían ya no quieren continuar con esa vida, no quieren más drogarse, no quieren más vivir de esa manera. Entonces, esa vida es la que yo opté, esa vida es lo que yo escogí, ¿entendés? ¿Por qué? Porque muchas cosas hice malas y a mí me funcionó. Claro. Porque, pero ¿a vos te apareció en algún momento la oportunidad, vamos a decirle entre comillas, de optar por continuar en... Claro que sí, en todos lados. En donde vos estés, vas a... primeramente sos vos. Y dentro del penal, vamos a decirle que dentro del penal, dentro de una cárcel, cada uno hace lo que más le conviene, ¿verdad? Pero también es importante que se mejore para poder que la mayoría de los que estén dentro del penal opten por ese mejor lugar. ¿Entendés? Que no haya esa facilidad de poder... Perdón, ¿vos viste mucha gente que logró salir del consumo estando en la cárcel, por ejemplo? Sí, mucha gente. Hubo personas que, por ejemplo, tenían condenas de muy alto, ¿verdad? Y se dejaron. Y vino un compañero que está conmigo acá, que estuvo 12 años dentro de la prisión también, y dejó también la droga y está ahora ayudando también. Es parte de la solución, no parte del problema. Y en la cárcel casi todos consumen, ¿verdad? La mayoría consumen porque tienen la facilidad, pues, los guardias hacen lo que pueden, pero una sobrepoblación tremenda y es imposible de poder controlar eso, ¿entendés? Porque es muy... hay estrategia. Entonces, ¿por qué no se puede institucionalmente lograr a nivel masivo lo que logran de repente estos pequeños grupos que consiguen cambiar así un grupo de gente? ¿Cuál es un tema económico? Sí. Excelente la pregunta. Nosotros tenemos la Constitución, ¿verdad? Que la finalidad de la pena es justamente, dice, resocializar. O sea, básicamente eliminar todos esos factores de riesgo que hace que una persona sea fácilmente criminalizable. Y uno habla de reinserción, etcétera. Pero te invito a que te fijes en el presupuesto del Ministerio de Justicia, a ver si se encuentra una línea presupuestaria que esté destinado a programas de reinserción. Exactamente, no hay. Y no hay. Nosotros estamos luchando con eso. Claro, estamos luchando. ¿No hay plata para reinserción? No hay. Entonces todo lo que se lleva adelante es a pulmón. O es gracias a las asociaciones civiles y a personas que aportan. Y a los funcionarios del Ministerio de Justicia que quieren llevar adelante eso y buscan apoyo, se mueven, etcétera. ¿Y de quién depende de eso? O sea, es del Congreso. Claro. Entonces cuando... Desde la clase política dice la reinserción no funciona, yo preguntaría, ¿y cuánto votaron para que se establezca una línea presupuestaria para un programa, ¿verdad? Claro. En particular. Entonces no hay. Entonces el problema es justamente eso. Se puede, se debería, pero se está llevando gracias realmente al trabajo, al voluntariado, porque no es otra cosa. Claro. Y a mí también me consta de que muchas personas que estaban en situaciones absolutamente deplorables lograron recuperarse. Y eso, el mérito, yo diría que son de estos funcionarios que trabajan en cooperación con las asociaciones civiles. ¿Y hay buen capital humano todavía en las cárceles, en la nivel de funcionarios, yo?
por la Sí, corrupción. sí, hay. Lo que pasa es que el tema de la corrupción tienen que enfocarlo no como un problema de una persona, sino como un sistema, una práctica. Entonces, si esa práctica no se corta, no se modifica, vos podés estar cambiando las veces que quieras de personas y van a incorporar las mismas prácticas. Claro. Sí, obviamente algunos son menos, o mejor dicho, más refractarios a esas prácticas y buscan en todo caso no involucrarse tanto. Otros sí que directamente le explotan a las personas privadas de libertad, ¿verdad? Directamente. Entonces, tenés de todo, pero es una cuestión sistémica. No hay que enfocarlo como un problema ético-moral de un sujeto, o de dos o de tres, ¿verdad? Cristian. Realmente, imagínate, Diego, Fernanda, que nosotros tenemos el acceso a las personas que tienen problemas de droga. Hay mujeres que también no tienen dónde irse con niños, nosotros tenemos casa de niños, mujeres, y nosotros tenemos el ingreso gratuito para ellos. Y nosotros no nos cuesta tener esa persona, porque solamente vos mantener una familia es difícil. Y nosotros tenemos 500 dentro del penal y tenemos acá 300 afuera entre niños, jóvenes que quieren cambiar, pero no hay una persona, como dice el doctor, que nos diga, yo les voy a ayudar en esto, aunque sea la luz, el agua, porque sea que nos ayuden en algo, ¿verdad? Para poder nosotros continuar. No nos quejamos, nosotros le damos gracias a Dios, porque hay gente que se recupera y eso es lo malo de nuestra visión. Claro. Que haya gente que salga y que diga, sí se pudo salir de este problema, sí se pudo salir de la delincuencia y ser parte de esa nueva vida. Claro. Y enfocarnos en eso que nos pare, ¿verdad? Pero es muy complicado, como dice el doctor, porque no hay pues una ayuda verdadera. Te dicen cero chepi, te dicen, pero al final nunca hubo nada. Te dicen esto, aquello y al final no hubo nada otra vez. Entonces nosotros no podemos parar, porque detrás de nosotros vienen familia, papá, mamá, abuela que viene a llorar enfrente de la fundación. Nos dice, por favor, no tenemos lugar igual en el piso, déjame acá. Así es. Claro. Queremos compartir, de hecho, que si bien el ministro del Interior se desdijo y admitió que cometió un error al dar algunas cifras y al posicionar al Paraguay como el más seguro de Sudamérica y en una escala también importante e interesante dentro de la región, queremos volver a compartir y rememorar lo que decía hace un par de semanas nada más el ministro del Interior, Enrique Herrera. Anterior destrozaban a mi antecesor porque osó decir que era el segundo más seguro. Me hicieron llegar esa encuesta, revisé yo de dónde salió. Usted con... Y los números dicen, y acabas de escuchar, de que el Paraguay es más seguro de América del Sur y que dentro de América completa está sexto. Esos números no los hice yo, no lo hizo la policía, no lo hizo la oposición, no lo hizo la prensa. Esa es una página que registra no solamente los delitos, registra los costos de vida. Y te fijas, porque yo exploré y dije, seguro me van a preguntar, ¿verdad? Bueno, en esa página que me compartieron se ve los números. No se ve un cálculo, no es un periodista, no es un opinólogo. Bueno, Riera decía, y después de unos días al ser consultado y al ser duramente cuestionado por estos números, admitió que él se basó en una fuente poco fiable, si no es cero fiable ya directamente. Si ustedes tienen que calificar esto, y hablando no solamente de inseguridad así, la que afecta ahí al ciudadano común, que te roban el teléfono, que te roban el foco, entre otras cosas, o que asaltan tu despensa, sino también esa inseguridad de organizaciones criminales y el trabajo que están haciendo hasta ahora desde el gobierno, ¿cómo evaluarían? La verdad que es complicado evaluar, ¿verdad? Porque son muchos aspectos. Y si hablamos de seguridad, tenemos que definir de qué concepto vamos a hablar de seguridad. Y al menos la seguridad, el concepto de seguridad que actualmente se propone conversar, el concepto de seguridad humana. Y seguridad humana implica estar libre de miedos y estar libre de necesidades. Eso implica de que yo tengo que tener seguridad alimenticia, seguridad económica, seguridad en el ámbito de la salud para acceder a la salud, seguridad en mi integridad física, en mi patrimonio. Entonces hay una serie de factores. Quizá en algunos estemos mejor que otros, pero obviamente un problema que tiene Paraguay en general como institución es la carencia de datos. Nosotros no tenemos datos. Si yo quiero recurrir para tener datos del sistema penitenciario,
básicamente mi única fuente es el parte diario. Y en el parte diario yo no tengo toda la información que se requiere para poder abordar la problemática penitenciaria. Si quiero saber la cantidad de datos que tiene la Policía Nacional, si bien tiene un muy buen observatorio, otra vez es un poco difícil y yo no sé la calidad de esa información, ¿verdad? Entonces, para evaluar se requiere de datos, al igual como para implementar políticas públicas. De lo contrario, todas las acciones son epidérmicas. O sea, ocurre un hecho y yo reacciono. Claro. Pero yo reacciono en función a este hecho, pero yo no sé si ese hecho tiene la magnitud o la representatividad para que yo tome tal o cual decisión. Resumiendo, doctor, solamente policía en la calle no basta, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar en el sentido del nivel de educación y acceso a servicios básicos sociales. Y salud. Sí, el tema de consumo. El tema de consumo es un problema de salud, no un problema criminal. ¿Se puede cambiar ese enfoque realmente? Se puede. De hecho, si nosotros nos fijamos en el ámbito del adolescente en conflicto, la ley penal, que ya hasta la denominación cambió, porque anteriormente era básicamente el menor delincuente, correccional, ¿verdad? Correccional y todo ese concepto que fue gracias por lo que ocurrió, ¿verdad? En el caso Panchito López, que hubo una sentencia que condenó a Paraguay, eso y hizo ¿qué cosa? Hizo que la justicia restaurativa sea el elemento focal en el sistema adolescente penal, no el sistema punitivo, correcto, que todavía tenemos en el sistema adulto. Que sería bueno incorporar, como de hecho Colombia está incorporando. Es una decisión política que hay que tomar. Decisión política, claro. Cristian, si hay que hacer una evaluación para cerrar, por favor. Hay muchas cosas que realmente hay que evaluar y hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Porque empieza desde abajo el cambio, ¿verdad? Desde abajo, desde que empiezan en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Pero tienen que venir de arriba, pues, y con gente que viene y te dice que el más seguro, medio que de preguntar a la persona, te va a salir acá y del canal y preguntar quién es el más seguro, te va a decir que no es seguramente Paraguay, ¿verdad? Pero hacemos nuestro trabajo como podemos, como Dios permite, ¿verdad? Y siempre esperando algún milagro de parte de Dios, ¿verdad? Que funcione y que realmente que lo que se diga se haga. Claro. Y vamos a seguir adelante nosotros. Como fundación estamos ahí para ayudarle a muchísima gente y vamos a seguir. Gracias, vamos por venir, muy amable, doctor. Gracias, Cristian. Agradecemos mucho y queda la charla pendiente para otro momento también, para ampliar un poco más. Sin problema, cuando quieran. Muchas gracias. Rubén Maciel, Cristian Rojas, que nos estuvieron acompañando en esta tarde-noche. Tenemos que hacer breve pausa.